Hola, el día de hoy yo, Katherine, quiero platicarte a ti que me estás viendo acerca de cómo debería ser la construcción de esa nueva ética que tanto necesita nuestra sociedad. Esa ética que piensa, esa ética que ama y esa ética que nace desde nosotros mismos. Para empezar, sé que has escuchado hablar de eso que llaman libertad, responsabilidad, conciencia, remordimiento y culpa. Pero sobre todo, sé que más de alguna vez en tu vida has escuchado a alguien decir, eres un imbécil. En este video voy a platicarte acerca de cómo se es un imbécil desde la ética y la moral. Bueno, ahora quiero hacerte pensar en torno a que a veces nosotros las personas damos por conocido o por hecho ciertas cosas. Por ejemplo, con el tema de la responsabilidad y la libertad, creemos saber qué son, creemos saber cómo se utilizan, pero pues esta creencia es claramente infundada por otras personas. No es porque nosotros hayamos reflexionado en torno a ella o hayamos conocido qué realmente es la libertad, qué realmente es la responsabilidad. Te pongo un ejemplo con el egoísmo. Desde chiquita yo crecí pensando de que ser egoísta era solo pensar en mí misma y no pensar en los demás. Por tanto, crecí con el hecho de que ser egoísta era malo. Pero pues el egoísmo también tiene un lado bueno, es decir, dentro de la ética del egoísmo es darte tiempo a ti misma, es pensar en ti misma, es darle espacio a tu interior y a tu alma. Entonces esto claramente nos da un ejemplo de que nosotros no tenemos que dar por dado todo aquello que nos dijeron, sino que siempre tenemos que buscar una respuesta para nosotros mismos. Para poder explicarte todo esto de cómo construir una ética nueva desde tu interior, desde tu alma, desde tu razón y desde tu conciencia, claramente tuve que leer pues a un pensador. Este es Fernando Savater. Él nos escribe un texto sobre precisamente la ética y todas las desviaciones que ha tenido la ética que actualmente tenemos en sociedad, ¿no? En colectividad y desde el individualismo también, ¿no? La cuestión es que Fernando Savater pone en duda también cómo creamos nosotros conocimiento, cómo nosotros damos por hecho y por dado las cosas. Y entendiendo esto, claramente sabrás o dirás ahora, todo esto de la ética es un gran laberinto. Sí, yo digo que es un chirmol, porque es decir, no tiene salida ni fin. La ética es algo que se va construyendo día con día. Para que entiendas mejor todo esto que ya te he dicho, quiero que por favor pongas mucha atención a las siguientes respuestas que obtuve de la pregunta central para este video. Maite, ¿Qué? ¿sabes cuál es la única obligación que tienes en esta vida? Estudiar. ¿Estás segura? Sí. Flori, ¿Qué? ¿sabes cuál es tu única obligación en esta vida? Trabajar para salir adelante. Kevin, ¿Qué pasó? ¿sabes cuál es tu única obligación en esta vida? Yo la sé. Pero pensá un poco, ¿cuál es tu única obligación en esta vida? Quizá ser responsable. Muy bien. Manakanaw kirula Angel Hunelikta anu salayo Trabajé. Bueno, pues yo le pregunté hace un momento a mi familia y pues a una niña desconocida que iba pasando por ahí cuál era su única responsabilidad en esta vida. Pero pues toca a mí, ¿no? Me toca a mí. ¿Cuál es, Katherine, tu única responsabilidad en esta vida? Claro, esto desde antes de leer a Savater. Digamos que no lo he leído. Y la respuesta sería como prepararme profesionalmente para pues en un futuro poder ayudar económicamente a mi hermanita que viene, ¿no? A solventar sus estudios, ayudar en el camino a mi hermano. Digamos que en mi familia siempre se nos inculcó eso, ¿no? El apoyarnos unos a otros. Y digamos que la obligación que veo
prácticamente viene de esto que nos inculcaron desde chiquitos, ¿no? Mi responsabilidad hacia mis hermanos. Y no tanto quizá como pensar en mí, que es a lo que pues Sabater más nos hace pensar, ¿no? Después de haber visto, más bien escuchado las respuestas a la interrogante central del video, quiero que te percates de que pues tanto mi familia, la niña y yo pues contestamos a la interrogante desde los roles que jugamos en la sociedad, desde el rol de madre, desde el rol de hijo y estudiante, desde el rol pues de una niña que no ha tenido acceso a educación nunca en su vida y que desde que tiene conciencia siempre ha trabajado y pues no conoce más nada que lo que es trabajar. Es decir, cada uno de nosotros respondió al interrogante pensando en el deber ser, no tanto en uno como persona, no tanto en creer que una obligación también puede ser para con uno mismo. Estamos tan acostumbrados a que las obligaciones giren en torno a otra persona, a la sociedad, al Estado, a la política. Es decir, esto digamos que nos pone a reflexionar a cómo una obligación se ha centralizado en el deber ser, no tanto en lo que uno quiere ser. ¿Recuerdas que te dije que la idea central de este video era platicarte acerca de cómo se era imbécil dentro pues de la ética? Primero quiero que sepas que la cuestión de ser imbécil desde la perspectiva de la ética no es igual a ser imbécil desde la concepción que nos brinda la sociedad. Esa concepción de ser un tonto, de ser una persona que no entiende de mate, de geografía, de ser una persona que no entiende por más que se le explique 10 o 15 veces sobre algo. Es decir, esta concepción que nos ha dado la sociedad sobre ser imbécil no es a la que me estoy refiriendo. Estoy refiriéndome a que ser un imbécil dentro de la ética hace referencia más a tu interior como persona. Número uno, a que un imbécil dentro de la ética es aquella persona que no persigue su proyecto de vida, que no tiene una autenticidad propia en lo que quiere ser a futuro. Una persona que se deja guiar por el qué dirán las demás en torno a sus actos o los comportamientos que ella libremente decide hacer. Es decir, desvía su proyecto de vida para complacer a otras personas. Ser imbécil dentro de la ética también recae en que dediques toda tu vida a la discusión en torno a si seguir lo impuesto, o sea, seguir las reglas, las costumbres, o rebelarme a estas reglas y costumbres en torno a mi comportamiento social. Es decir, dentro de la ética esto es ser imbécil, porque lo que propone la ética es de que tú reflexiones como persona en torno a cómo deberías comportarte, pero desde tu decisión. Libremente tú decidas tus propias convicciones, desde el reflexionar contigo mismo. La cuestión es que según Fernando Sabater existen 5 tipos de imbéciles en esta sociedad. La primera es aquella persona que todo le da igual, es decir, a pesar de que está viva en este mundo, o sea, en cuerpo, alma y físicamente, entablando relaciones con otras, en su interior pues es una persona muerta. La segunda es aquella persona que quiere todo de manera instantánea, o sea, si tiene propósitos en la vida, lo quiere todo a la vez. O sea, no se da tiempo para conseguir una por una. Por tanto, en su interior es una persona que vive pues bajo la impotencia. La tercera persona es aquella persona que no sabe por dónde ir en la vida. Es decir, vive bajo el qué dirán las demás personas. O sea, esta persona actúa o decide no porque ella lo quiera, sino que porque las demás personas así lo quieren. O sea, repite y copia un mismo molde. Entonces, dentro de su interior, esta persona vive sumisa, vive bajo la sombra de demás personas. La cuarta persona es aquella persona que tiene propósitos en la vida, es decir, sabe qué quiere para su proyecto de vida.
encuentra la fuerza para conseguir este propósito de vida, pero pues en el camino se desvía porque esa fuerza pues es débil, y esta debilidad se debe a que pues él en el camino deja de ser lo que realmente quiere ser, es decir, se vuelve una persona que no quería ser y deja para mañana lo que realmente quería ser. Por tanto, en su interior es una persona que vive con mucho miedo. La última persona es aquella persona que tiene los propósitos de vida, es decir, sabe que quiere, agarra la fuerza, pero hay una fuerza excesiva para lograr esos propósitos de vida. Y digamos que esa fuerza excesiva hace que se desvíe del camino y pierda la noción de la realidad y vive nadamente cuestiones momentáneas. Por tanto, en su interior es una persona que vive pues despistado e inconsciente. Pero entonces, ¿cómo dejar de ser un imbécil desde la perspectiva de la ética? Pues es muy fácil. Según Fernando Savater, la cura a esto es la conciencia. Es decir, lo contrario a ser imbécil es ser una persona consciente. Pero pues para ello se necesitan como ciertos parámetros, ¿no? Número uno, pues ser una persona que no todo le dé igual, que esté consciente de un conjunto de realidades, pues que también le acontecen a ella como a los demás. Porque la cuestión de la humanización, como dice Savater, es precisamente entablar relaciones con otras personas. O sea, saber la realidad de la otra persona, ser parte de esa realidad. Por segundo, una de las características es también que tengas un buen gusto moral y ético. Es decir, por ejemplo, a ti no te gusta que una persona vomite enfrente tuya. Para ti esto te da mucho asco y te da ganas nuevamente de vomitar. O sea, el buen gusto moral hace referencia a esto. Si a ti no te gusta que vomiten, pues obviamente a ti no te debe gustar ser injusto, desobediente, irresponsable contigo mismo. O sea, estoy hablando de que toda esta cuestión de la construcción de una nueva ética debe empezar por ti mismo, desde tu interior. Pero me dirás, si la cura es la conciencia, ¿cómo voy a conseguir esa conciencia? Uno de los primeros instrumentos que nos da o nos brinda Fernando Savater en su texto es la cuestión del egoísmo. Es decir, el egoísmo es cuando es consecuente, tiene un lado bueno. El dedicarme tiempo a mí mismo me hace ser consciente. Y el segundo instrumento es la cuestión de la libertad. Pero ojo, la libertad tiene un gran dilema, porque así como eres libre, puedes también ser esclavo de tus propias decisiones. Es decir, en la medida que tú decides elegir algo, por ejemplo, un camino, en la medida que elegiste ese camino, también pues haces que tus posibilidades de elegir sean pues limitadas ahora. Entonces, como ya bien lo vimos, recapitulando, la cura es la conciencia, los instrumentos es el egoísmo y la libertad. Pero dentro de estos dos instrumentos hay algo súper importante, y es la cuestión del remordimiento o la culpa. Y esto tiene mucho que ver con el hacerte responsable de tus actos, tanto buenos y malos. Es decir, Fernando Savater te dice, no debes buscar responsable a tus actos. No importa si sean buenos o malos. O sea, no importa que te premien o te castiguen. Debes tener ese acto de responsabilizarte por aquello que hiciste. Entonces, digamos que la reflexión en torno a esto es crear como un cuadro de diálogo de conciencia. Es decir, la propuesta que yo te brindo es que tengas un cuadrito, ¿no? En esta puntita voy a tener la cuestión de la conciencia. A la par voy a tener la cuestión de la voluntad. Abajo voy a tener la cuestión de la libertad. Y a la par de la libertad voy a tener la cuestión de la virtud. Estas 4 cuestiones nos ayudarán a nosotros a ser mejores personas, a tener pues esa buena vida de la que habla Savater, a hacer lo que querramos libremente y voluntariamente, pero siempre siendo conscientes y pertinentes en la búsqueda de la razón del sentimiento del encuentro conmigo misma. Es decir, que uno pues no debe esperar a que todo cambie a su alrededor para empezar a cambiar. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero pues que hayas aprendido algo en cuanto a la construcción de una nueva ética desde pues tu interior para con los demás.
Ahora bien, respondiendo al interrogante, después de haber reflexionado en torno al texto de Fernando Savater sobre cuál es la única obligación que tengo como persona en esta vida, ahora yo diría, ser una persona que encuentre armonía en los actos y comportamientos que realiza día a día con aquello que quiere ser. Es decir, mi obligación está conmigo misma, mi obligación está en ser mejor persona cada día, mi obligación está en dedicarme tiempo, tan siquiera 1 hora a la semana, 15 minutos cada día para reflexionar en quién es Katherine, cómo se siente Katherine hoy, qué necesita Katherine, necesita amor, necesita cuidado, necesita hablar con alguien más. O sea, esta de la obligación yo la reduzco a también pensar, o sea, repensar esta cuestión de que la obligación no solo es para con otros, sino que es también para que tú empieces a construir una nueva proyección de vida, un nuevo proyecto de vida. Si en este caso te has desviado de lo que realmente quieres ser, pues el texto te invita a que nuevamente encuentres el camino para ser lo que siempre quisiste ser.